no sabía ni qué era ese delito. Tuve que aprender, tuve que leer, tuve que instruirme, buscar ayuda, porque uno solo no puede. Claro. En el caso mío, pues busqué ayuda para mí, busqué ayuda para mi hija y también para mi hijo, porque yo tenía un hijo de la agresión. Y eso complica difícil, más, claro. eso complica más, ¿verdad? Porque las decisiones, los dos hijos son el corazón de uno, ¿verdad? Sí. Entonces, uno tiene que tener mucha sabiduría para poder actuar con mucha madurez, incluso para que los niños no crezcan enemistados ni confrontados, claro. y que crezcan de una manera sana. Yo te puedo decir, hoy pues mi hija pues es una mamá, tiene un hogar, ya tengo 2 hermosas nietas, ella logró superar lo vivido con el acompañamiento terapéutico. Uh-huh. ¿Cómo le habló a su hijo? ¿Cómo le explicó su decisión a su hijo? Fíjate que fue un proceso en donde tuvimos un acompañamiento de una profesional de la psicología. Te repito, no fue fácil porque mi hijo estaba pequeño, tenía como 10 años en aquel entonces. Pero ya era consciente de Pero todo, ya claro. era consciente de lo que estaba pasando, sobre todo cuando se emite sentencia, ¿verdad? Y su padre se va a la cárcel. Fue un momento muy difícil para todos, para todos. Yo sentía que no iba a poder reconstruir mi familia. Entonces, sin embargo, mi hijo lo aceptó muy bien, digamos, en el aspecto de que yo le hice ver que todos los seres humanos cometemos errores y que en una sociedad cuando se comete un error y se le hace daño a otra persona, pues la sociedad tiene normas que nos castigan, claro, para que eso no vuelva a suceder, y que pues eso había pasado en el caso de su papá y que él no tenía que sentirse mal por eso, ¿verdad? No dudo que este cúmulo de miedos que seguramente usted también tenía de qué va a hacer ahora de mi vida, de la economía de mi hogar, de mis hijos, de mi hijo especialmente con su papá, etcétera. Esto sé que es el escenario que muchas mujeres viven también, de decir, no lo voy a denunciar porque es quien sostiene el hogar, no lo voy a denunciar porque es el padre de mis hijos, no lo voy a denunciar porque si no puede pasar algo más. ¿Qué les diría usted a las mujeres que como mamás a lo mejor han recibido la noticia y que tienen mucho miedo de ir a denunciar? Yo lo que les diría es que no se intimiden. Vamos a tener, yo siempre he dicho que en esta batalla estamos solas, porque la familia nos dice, cállate, no digas nada, no denuncies porque vas a arruinar a la familia. Los amigos te dicen, no te expongas y no expongas a tus hijos. Todo el mundo te dice que no lo hagas, porque toda la sociedad tiene un interés en que estos casos no se conozcan. No es solo, digamos, el que la familia te va a ver feo, el vecino te va a empezar a ver feo, la comunidad. ¿Cuántas mujeres no han sido sacadas, como este caso reciente de Quiché, sí, en donde a quien sacan de la comunidad son a las víctimas y no al victimario, ¿verdad? Exacto. Eso lo vivimos incluso aquí en la ciudad, incluso en un ambiente en donde hay cierto nivel, digamos, de superior de estudios y todo eso. Claro. Tú te ves, yo he sido una activista de derechos humanos y hubo un momento en que mis mismos compañeros de derechos humanos me dijeron, Norma, no denuncies, ¿qué te está pasando? Vas a exponer a tu hija. Pero algo muy fundamental, yo sabía que para que mi hija sanara esas heridas, claro, tenía que haber justicia. Y yo vi siempre y veo siempre la justicia como un paso imprescindible para que sanen las heridas de las víctimas. Yo te digo, esto nunca se olvida. Yo te estoy hablando de 1999 y todavía nos pega. Claro. Nunca acaba. Eso lo llevas. Bueno, y eso es uno, no digamos la víctima. Claro. Pero la justicia tiene que haber y la sociedad tiene que apoyar a las víctimas. Y nunca, nunca se debe, digamos, de poner por encima la situación del agresor. Nunca hay que decir que el niño miente, porque un niño no miente. En estas cosas el niño no miente. Hay ya mucha... hoy por hoy, digamos, hay muchos estudios, hay muchas pruebas, digamos, que se hacen a los niños, pruebas psicológicas, evaluaciones, que te demuestran que el niño está diciendo la verdad. Él necesita que se le crea, claro, él necesita que la sociedad sepa y que la sociedad demuestre que le importa lo que al niño le está pasando y que no va a permitir que eso siga ocurriendo. Yo les digo a las mamás, no se dejen intimidar, hay que tomar decisiones duras. Por supuesto que llega un momento en que uno siente que se le movió todo el piso, pero uno, si bien es cierto, puede pasar situaciones económicas graves. Yo hubo días que no tenía ni para
un pan para mis hijos, pero uno sale adelante, uno puede trabajar de 1000 cosas y salir uno adelante con sus hijos, y lo importante es que ellos estén seguros, porque miren, un primer síntoma es, yo me daba cuenta que Claudia escapaba de los espacios donde estaba él presente. Yo era tan torpe en ese momento que no me daba cuenta de que ella estaba rechazando esa presencia porque algo estaba pasando. Claro. Debemos de protegerlos. Entonces yo creo que la denuncia no hay que pensarlo 2 veces, es inmediata la denuncia. En el caso mío, pues afortunadamente Claudia estaba pequeña, no hubo un embarazo de por medio, pero ¿cuántas niñas hay? Hoy lo vemos, las estadísticas. ¿Cuántas niñas hay que quedan embarazadas de sus agresores, muchas veces del papá, del tío, del abuelo, del hermano? Y entonces ahí es donde se complica más. Entonces yo creo que la actitud debe ser siempre de estar del lado de las víctimas, apoyarlos y tomar las decisiones que haya que tomar, por duras que sean. Si tú tienes que dejar tu casa, a mí me tocó que dejarlo todo, me tuve que ir a vivir a un cuartito y fue muy duro, pero ¿cómo se llama? Hay que tomarlas y empezar de nuevo, y porque eso les va a ayudar mucho a los niños para que el día de mañana sean adultos sanos, que sean adultos exitosos, que tengan un futuro diferente. No hay que permitir que nadie te diga que si ella sufrió agresión o él sufrió agresión, el día de mañana va a ser un agresor. No, eso con un acompañamiento. Ahora, lo que yo sí les digo, busquen ayuda. Uno solo no puede, uno tiene que pedir ayuda y apoyarse de psicólogos. Hoy hay instituciones que lo hacen de forma gratuita, y hay que aprovechar ese recurso para que las criaturas regrese su alegría, regrese su proyecto de vida, claro. Y podamos tener familias. Hoy te digo, yo tengo 2 hijos maravillosos, sanos, exitosos, con Claudia, con una familia preciosa. Es más, ella ya hoy al frente de la fundación, pues, ¿verdad? Sí. O sea, entonces tú dices, sí se puede, pero tenemos que darnos esa oportunidad y superar los miedos en el momento que hay que superarlos. Definitivamente. ¿Verdad? Norma, muchas gracias por estar con nosotros, por su sinceridad, por compartirnos parte de lo difícil que pudo haber sido esto, porque no dudo que hay personas que nos están viendo que están pasando exactamente por lo mismo, y que seguramente con ese dolor de no saber qué hacer entre 2 sentimientos, entre 2 emociones, a lo mejor y se han quedado con los brazos cruzados. Y recordar como sociedad, porque usted decía algo que en algunos momentos hasta se sentía absolutamente sola, y que la lucha a veces se lleva sola. Afortunadamente hay organizaciones, hay profesionales que están dedicados a acompañar este tipo de casos y a las personas, y sí, a veces los más allegados pueden alejarse. Sin embargo, como sociedad tenemos que ir cambiando también nuestra forma de pensar y de señalar cuál es la víctima real, porque a veces como que se nos olvidara y decimos, ay no, mejor no decimos, qué barbaridad, y señalamos a quien fue el agredido, decimos, qué barbaridad y no sé qué, y en lugar de decir, a ver, te ayudo y salgamos adelante, nos ponemos a señalarlo, y es todo lo contrario. Veamos quién es la víctima real y ayudémosla a que recupere su fuerza, que recupere la certeza de que es una persona muy valiosa, y que eso no le quita una gota de valor, al contrario, le da una experiencia que tiene que superar, demostrando su gran valor, su gran valentía sobre todas las cosas, porque son personas muy valientes quienes han sido víctimas de abuso sexual y lo han denunciado. Norma, gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa comercial rápidamente y volvemos con más. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy hablando de un tema muy delicado, pero esperamos de todo corazón que todos nosotros creemos una nueva conciencia alrededor del tema para cuidar, para prevenir y para denunciar en el caso que sea necesaria la denuncia. Y que también, ojalá algunas personas que están hoy en casa viendo esto sepan y estén atentos. Número 1, a escuchar a sus hijos y a creerles. Y número 2, a decir las cosas si es que han sido víctimas de una situación como las que hoy hemos comentado, de abuso sexual. Me da mucho gusto presentarles a quienes ahora me acompañan en este último bloque. Ella es Jacqueline Paola. Bienvenida, Jacqueline. Mucho gusto, Tuti. Es un honor estar aquí en tu show. Gracias por estar. Gracias por invitarnos. Estoy contenta de estar aquí participando. Gracias, gracias a ti por aceptar la invitación. Nos acompaña también la mamá de Jacqueline, ella es Clara Luz. Bienvenida, doña Clara Luz, ¿cómo está usted? Mucho gusto, señorita, por habernos invitado a su show
El agradecimiento es nuestro, porque ustedes estoy segura que van a dejar mucho hoy a nuestra audiencia. Gloria nos sigue acompañando, que hace unos bloques estuvo anteriormente con nosotros, y vamos a hablar un poquito y a contar un poco de tu historia, Jacqueline. Tú creciste con tu mamá y con tus hermanos en su casa, tu papá no estaba porque por problemas de alcohol los abandonó, ¿cierto? Cierto. A tus 10 años aproximadamente él regresa a tu casa. Sí. ¿Qué pasó entonces? Cuando él regresa a la casa, a los 10 años, ¿verdad? Mi vida cambió bastante. Pues, la verdad, con mis hermanos, yo creo que ya tenía hermanos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos también convivieron con él. Porque para ti fue un extraño que llegó a casa, tú no lo Sí, conocías. no lo conocía. Pensamos que íbamos a ser una familia feliz, ¿verdad? Cuando yo lo conocí, pues fuimos a pasear como toda familia, ¿verdad? Jamás nos imaginamos que iba solo a hacernos daño, ¿verdad? Entonces vivimos un tiempo con él, contentos y todo, ¿verdad? Hasta que supimos, ¿verdad? No, yo no sabía que él tomaba. Entonces él tenía vicios y fue ese motivo también del abuso sexual que él, pues en sus momentos de que mi madre, pues, tuvo que ir a trabajar porque él era albañil. Entonces él tenía que trabajar, pero en una de esas tuvo un golpe en su pierna. Entonces tuvo que mi mamá retomar su trabajo e ir a trabajar nuevamente por nosotros, mientras él se quedaba en casa a cuidarnos. Entonces fue cuando él abusó de mí. Tal vez no me recuerdo del momento, ¿verdad? El día ni la fecha, ¿verdad? Porque esas cosas duelen mucho, ¿verdad? Pero, pues, después de vivir un tiempo ahí en la casa, fuimos a alquilar un cuarto y entonces seguía pasando lo mismo, repitiendo lo mismo. Él siempre me amenazaba. ¿Qué te decía? Me decía que si yo le decía a mi mamá o a alguien de la familia que él los iba a matar. Casi siempre usaba machete, ¿verdad? Y cosas así, violento, era muy agresivo con mi madre. Le pegaba mucho, cada vez que se emborrachaba, pues siempre peleaban. Casi solo los días sábados y domingos eran los días más dolorosos para nosotros porque siempre venía bolo. Él tomaba mucho, nos regañaba por cualquier cosa. Incluso hubo un momento en que mis hermanos también se cansaron de él, se fueron de la casa. Yo seguía apoyando a mi mamá, viviendo con él. Tú eras la más grande de los Sí, y entonces seguía aguantando lo mismo con tal de que no le hiciera nada a mi mamá. ¿Qué te hizo cambiar de parecer? ¿Por qué lo hablaste finalmente? Simplemente mi mamá lo descubrió. Entonces al momento de que mi mamá nos encontró una noche en el cuarto, él iba a abusar de mí. Cuando ella nos descubrió, entonces vino él, la golpeó con una botella y le gritó bastante. Yo solo me puse a llorar ese día que nos descubrió. No quería decir nada. Mi mamá en ese momento nos fuimos a la mañana siguiente porque él tenía que ir a trabajar, ya empezaba a trabajar de nuevo. Entonces nos fuimos a casa de mi madre, de mi otra mamá, que yo le digo así, que nos ha cuidado también. Es mi tía. Nos fuimos a casa de ella y mi mamá pues estaba enojada conmigo. Pensaba que yo tenía algo que ver, que yo lo estaba aceptando a él, pero no era así. Entonces hubo en un momento que mi mamá, mi otra mamá, o sea mi tía, le conté lo que había pasado porque al final ella me dijo, decime la verdad, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó esa noche? Entonces le dije lo que había pasado con él, lo que él me estaba haciendo. Desde hacía un tiempo, además. Sí, incluso lo dije bastante tiempo después, lo callé bastante tiempo. Entonces mi mamá pues